29 cadáveres enterrados bajo una casa, un payaso que entretenía niños en hospitales y una foto sonriendo junto a la primera dama de Estados Unidos. Esto que están escuchando, gente, no es ficción. Es el caso del asesino en serie de John Wayne Gacy. Y sé lo que estás pensando. Ya conozco esta historia, pero lo que no sabe es por qué su maquillaje de payaso estaba técnicamente mal hecho y cómo ese error creó una de las imágenes más aterradoras de la cultura pop. Así que hoy van a descubrir la verdadera historia detrás de Pogo, con detalles que nunca han escuchado, y les garantizo que después de estos 15 minutos, si es que llega a durar eso, entenderán por qué ese caso sigue siendo el más perturbador de todos. Así que comencemos. John Wayne Gacy nació en Chicago en 1942 y ya sé lo que estás pensando. Aquí viene otra infancia horrible que explica todo. ¿Para qué te voy a negar? Sí, tienes razón. Pero es que cuando conozcas los detalles vas a entender por qué este hombre se convirtió en lo que se convirtió. Su padre, John Wayne Gacy Sr., era un hijo de su madre, de manual, ¿vale? Un padre déspota, hijo de su... Mira, no hay palabra que lo describa. Pero es la única forma de describir a este hombre. Así que perdonen las expresiones. Alcohólico, violento, de esos que piensan que llorar es de maricas y que los hombres de verdad se aguantan todo. Y su hijo, el pequeño John, era todo lo que su padre odiaba. Tenía sobrepeso. No era buena en los deportes. Tenía problemas de salud. Y cada vez que el padre lo miraba, veía decepción. Lo llamaba nena. Inútil. Las eran cosas de todos los días. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe. Cuando Gacy tenía 7 años, un amigo íntimo de su padre, alguien que iba constantemente a su casa, lo subió a su camioneta. ¿Y saben qué pasó? Se lo podrán imaginar, ¿no? No fue una completa, pero fueron tocamientos que dejaron cicatrices que nunca sanarían. ¿Y saben lo más terrible de todo esto? Que Gacy nunca lo contó a nadie. ¿Por qué? Porque sabía que si su padre se enteraba, lo culparía a él, no culparía a su amigo. No, la culpa no es de su amigo, es de él. Le diría que era su culpa por ser débil, por permitirlo. Así que simplemente lo que hizo el niño a esa edad fue callárselo. Y ese secreto se fue pudriendo dentro de él durante años. Y hay otro detalle que da escalofrío. Gacy tenía desmayos constantes desde pequeño y un día se cayó y se partió la cabeza. Los médicos nunca supieron exactamente qué le pasaba, pero años después se especuló que podría tener algún tipo de lesión cerebral. Ya saben, esas partes del cerebro que controlan los impulsos, la empatía, el no hagas daño a otras personas. Posiblemente esta sea una de las explicaciones de por qué fue este tipo de persona, pero nunca se confirmó. Pero cuando ves lo que hizo después, la pregunta sigue ahí. ¿Dentro había algo roto desde el principio o simplemente fue una infancia trágica? Cuando Gacy cumplió 18 años, dijo hasta aquí. Y se largó de casa. Se fue a Las Vegas y consiguió trabajo en una funeraria. Sí, de una funeraria, qué cosas. Y aquí es donde empezó a mostrar señales de que algo iba muy mal en su cabeza. Cuando trabajaba de noche preparando para los funerales, se quedaba solo con los... Se metía en los ataúdes con ellos, especialmente con los que son masculinos. Los tocaba, los acariciaba, fantaseaba con ellos, qué se sentiría hacerlo con ellos, cómo eran en la vida real. Y estas eran sus primeras experiencias. Dejen que eso les caiga un momento. Pero aquí viene lo interesante. Gacy jamás en su vida aceptó que era. Para él, ser homosexual significaba ser lo que su padre más odiaba. Así que decidió hacer lo que muchos psicópatas hacen mejor: crear una máscara
perfecta. Ya sabe que muchos asesinos en serie se crean su máscara, fingiendo lo que no son frente al público. Así que Gacy, ¿qué hizo? Se casó, tuvo hijos, montó un negocio. Su suegro le ofreció llevar varios restaurantes de Kentucky Fried Chicken en Iowa y Gacy los convirtió en negocios rentabilizables. Era el yerno perfecto, el padre ejemplar, el empresario exitoso. Se metió en organizaciones comunitarias, organizaba barbacoas para el barrio, eventos de caridad. La gente obviamente la adoraba por todo lo que ofrecía. Incluso llegó a conocer a Rosalind Carter, la esposa del presidente. Y hay fotos de ellos juntos sonriendo y si las encuentro, las verán aquí. Si vivías en su barrio pensabas, ese John Gacy es de lo mejor que tenemos aquí. Pero dentro de esa sonrisa había algo muy oscuro esperando salir. En 1968 todo se fue al diablo. Gacy había estado organizando fiestas en su sótano para adolescentes de la organización juvenil donde trabajaba. Alcohol. Ya saben a dónde va esto, ¿no? Se lo pueden medio imaginar ustedes, ¿no? Un día fue más allá. Invitó a un chico de 15 años, Donald Burger, a su casa. Le ofreció dinero por sexo. Cuando el chico dijo que no, y se lo forzó. Y cuando terminó, le dijo que si hablaba, lo mataría. Pero Donald sí fue valiente. Donald no se quedó callado. Donald llegó a su casa y se lo contó a sus padres esa misma noche. Sí, apenas salió de allí, se los contó. Tuvo el valor. ¿Y saben qué hizo Gacy cuando se enteró de lo que el chico había testificado? Contrató a alguien para que diera una paliza y lo intimidara. Como si esto fuera una película de mafia, ¿no? Algo impensable, pero sucedió. ¿Qué pasó? Que el plan falló. Donald testificó y Gacy fue condenado a 10 años de prisión. Aquí viene la parte que les va a enojar. Solo estuvo 18 meses encerrado, año y medio. ¿Por qué? ¿Por qué solamente estuvo año y medio? Porque en la cárcel volvió a hacer su numerito, era el preso modelo, cocinaba para todos, ayudaba en todo, nunca daba problemas, convenció a todo el mundo de que había sido un malentendido, de que había aprendido la lección. ¿Y el sistema? ¿Qué hizo? Se lo tragó. Cuando salió en 1970, su mujer ya lo había dejado y le prohibieron ver a sus hijos. Pero Gacy estaba arrepentido, que va, para nada. Estaba enojado porque lo habían pillado, no porque hubiera hecho algo malo. Y ahora estaba suelto otra vez. Estaba suelto aquella persona que ya daba síntomas de que algo bien no estaba en su cabeza. En 1971 Gacy volvió a Chicago. Se compró una casa en el barrio, tranquilo, de clase media. Abrió su propia empresa de construcción y fíjense en este detalle. Solo contrataba a chicos jóvenes, muchos de ellos menores de edad. En ese tiempo ya sabes que no estaban muy tiquismiqui con el tema de las edades. Entonces él contrataba a esas personas. Y entonces entre 1973 y 74 creó a Pogo, el payaso, el famoso payaso. Diseñó su disfraz, se puso el nombre artístico, empezó a ofrecer gratuitamente para animar fiestas infantiles, eventos de caridad y hospitales. Era el payaso del barrio y el que todos querían contratar porque era gratis y los niños lo pasaban genial con él. Pero aquí hay un detalle que me pone los pelos un poco de punta. Si miran las fotos de Pogo, hay algo raro en su cara. Los payasos profesionales lo notaron enseguida. Las esquinas de su boca están pintadas en punta hacia arriba, no redondas como se hacía normalmente. Y esto habla mucho de cómo estaba mal psicológicamente. Parece, ya sé, un detalle tonto, pero hace que la sonrisa parezca falsa, forzada, siniestra. Gacy nunca aprendió a maquillarse correctamente como un payaso y sin querer creó una de las imágenes más perturbadoras que existe. Mientras entretenía a niños, Gacy observaba. Buscaba a los adolescentes más vulnerables, a los que estaban solos, a los que parecían que nadie echaría de menos. Los marcaba mentalmente y cuando llegaba el momento,
perfecto, actuaba sin remordimiento. El primer confirmado de Gacy fue en 1972. Invitó a un adolescente a su casa con la excusa de ofrecerle trabajo. Una vez ahí, le dijo: oye, te voy a enseñar un truco de magia increíble con las esposas. El chico aceptó. Gacy le puso las esposas y entonces su expresión cambió completamente. Le dijo con una sonrisa: el truco es que no hay truco. Se pueden imaginar el terror en los ojos de ese chico al darse cuenta que estaba en una habitación con un psicópata. Lo que pasaba después era siempre parecido. Gacy drogaba las ataba y comenzaba lo que él llamaba el juego. Horas de tortura, y cuando finalmente morían, casi siempre las enterraba bajo su propia casa. Así es. Aquí viene algo que los psicólogos forenses encontraron fascinante y aterrador a la vez. Gacy necesitaba ese momento de traición. Necesitaba que su víctima primero confiara en él, que lo viera como un tipo normal, incluso amable, y después ver cómo esa confianza se convertía en terror absoluto. No le bastaba con... No. Necesitaba destruir la confianza primero. Ese ritual antes de cometer el... Entre 1972 y 1978, Gacy al menos unas 33 jóvenes. La mayoría tenía entre 14 y 21 años. Algunos eran vagabundos, otros trabajadores. Muchos eran simplemente chicos que necesitaban trabajo o dinero rápido. Los enterraba en su sótano. Cuando ya no cabían más, empezó a tirar el cuerpo al río de Des Plaines. Y durante todo ese tiempo seguía siendo Pogo, el payaso. Seguía organizando barbacoas para los vecinos. Seguía siendo un buen ciudadano, mientras que en su casa había el verdadero infierno. Diciembre de 1978, un adolescente llamado Robert Pease, de unos 15 años, trabajaba en una farmacia. Una noche Gacy entró a comprar algo y empezó a hablar con él. Le dijo que tenía una empresa de construcción y que pagaba muy bien, que si quería podía hablar 5 minutos en el parking. Robert le dijo a su madre: voy a un momento a hablar con ese señor del trabajo. Vuelvo enseguida. Y adivinen. Yo quiero que adivinen. Lo dejen en los comentarios. ¿Qué sucedió? Nunca regresó. Su madre llamó a la policía inmediatamente y cuando empezaron a investigar descubrieron que la última persona que había visto a Robert era John Wayne Gacy, un hombre que ya tenía antecedentes por agresiones a menores. Consiguieron una orden de registro para su casa, entraron, vieron cosas raras, ropas que no eran de su talla, jeringuillas, objetos extraños, pero no encontraron nada que lo incriminara directamente. Lo que no sabían es que bajo sus pies, literalmente bajo el suelo donde estaban parados, había 29 enterrados. La policía empezó a vigilarlos las 24 horas del día. Y aquí viene algo increíble. Gacy, sabiendo que lo seguía, sabiendo que había un coche de policía aparcado frente a su casa, constantemente intentó secuestrar a otro niño ofreciéndole. Obviamente lo arrestaron en el acto. Y ahí se acabó todo. Ahí comenzamos a descubrir lo que sabemos hasta ahora. El 22 de diciembre de 1978, después de horas de interrogación, Gacy se derrumbó. No con lágrimas, no con gritos. Simplemente dejó caer la máscara. Ya se cansó de fingir lo que no era. Y le dijo a los policías dónde buscar. Le dio un mapa de su casa señalando dónde había enterrado cada cuerpo. Cuando la policía empezó a excavar en sus sótanos, encontraron prácticamente el infierno en su casa. El olor era insoportable. En diferentes estados. Algunos llevaban ahí años, otros apenas semanas. La policía tardó prácticamente meses en recuperar todos los restos, meses en intentar identificarlos. Imagínense vivir al lado de esa casa durante años, hacer barbacoas con ese vecino, dejar que sus hijos fueran a sus fiestas y todo ese tiempo había pudriéndose
a pocos metros. Es de esas cosas que te hacen preguntarte, ¿a quién conocemos realmente? ¿Conozco realmente la persona que ha estado durante años a mi lado? Ahí te la dejo, ahí te la dejo. Pero bueno, durante el juicio, los abogados de Gacy intentaron alegar locura, pero obviamente no coló. Gacy era demasiado funcional, demasiado inteligente. Había mantenido un negocio exitoso durante años, había engañado a toda una comunidad. No estaba loco y era obvio eso, simplemente era malvado. Y ahí una diferencia enorme. En las entrevistas psicológicas que le hicieron en la prisión, Gacy nunca, ni una sola vez mostró remordimiento real. Culpaba a sus... Decía que ellos se lo buscaron por ser homosexuales, por aceptar ir a su casa. Y hasta el final nunca aceptó que él mismo era... No, para eso, psicológicamente para él eso no era aceptable. Insistía en que solo tenía impulsos que no podía controlar, más bien. Un psicólogo que lo estudió dijo algo que me parece brillante. Gacy creó tantas máscaras que al final ya no sabía cuál era real. El ciudadano modelo, el payaso alegre, el despiadado. ¿Cuál era real? Todos eran él y ninguno prácticamente era él. Pero les voy a decir algo para ir un poco más allá. Gacy no mataba solo por placer, mataba por control. Cada víctima era una forma de sentir poder. Ya no era el niño indefenso que su padre golpeaba. Ya no era la víctima de que se quedó callada. Se había convertido en el monstruo para no volver a ser nunca más la víctima. En 1994, después de años en el corredor de la llegó el momento de su ejecución. Durante ese tiempo, Gacy había estado pintando en prisión. ¿Saben qué pintaban? Payasos, incluyendo su propia versión de Pogo, y la vendía por miles de dólares a coleccionistas de objetos macabros. Ganaba dinero incluso estando condenado, porque la gente está enferma y quiere tener un pedacito de esa historia. Sus últimas palabras antes de la inyección letal fueron, la voy a censurar mismo, que es bésame el c***. Esas fueron sus palabras, sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin nada. No hubo disculpas, sin humanidad hasta el último segundo. Después de su compraron todas las pinturas que se pudieran encontrar y las quemaron públicamente. Querían asegurarse de que Gacy no siguiera ganando dinero ni atención desde la tumba. Pero ¿qué nos enseña a nosotros todo este caso? Miren la historia de John Wayne Gacy. Nos hace una pregunta muy incómoda, ¿no? ¿Qué crea a un monstruo? Y quiero que lo dejen en los comentarios. ¿Qué crea un monstruo para ustedes? ¿Fue acaso su padre abusivo? ¿El que sufrió de niño? ¿Una posible lesión cerebral? ¿O simplemente nació sin la capacidad de sentir empatía? ¿Qué es para ustedes crear un monstruo? ¿Qué los crea? ¿Qué factores? Probablemente fue todo junto. Pero aquí está la parte que realmente asusta. Durante años Gacy funcionó perfectamente en sociedad. Tenía amigos de verdad, clientes satisfechos, vecinos que lo querían. El mal no siempre tiene cara de villano de película. A veces tiene una sonrisa pintada y globos en la mano. Stephen King se inspiró en Gacy para crear a Pennywise, el payaso It, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Pero la diferencia es que Pennywise es ficción, es un monstruo sobrenatural que vive en las alcantarillas y un trasfondo mucho más allá. John Wayne Gacy era real, vivía en su casa normal, en un barrio normal, rodeado de gente normal. Y esa es la verdadera lección de terror aquí. El mal puede vivir al lado suyo y nunca darse cuenta. 33 chicos perdieron la vida, 33 familias destrozadas y muchos de ellos eran chicos vulnerables, fugitivos de familias pobres, etc, etc. Chicos que la sociedad no buscó con suficiente urgencia y por eso él se aprovechó de ese hueco. Esa es otra lección oscura. Gacy siguió tanto tiempo porque eligió que el sistema no protegía lo suficiente. Así que la próxima vez que veas un payaso y sientan ese escalofrío intuitivo, ya saben lo que existe. Porque hubo un hombre que usó esa máscara de alegría para esconder el horror
más absoluto. John Wayne Gacy, Pogo, el payaso, nos enseñó que el verdadero terror no viene de lo sobrenatural, viene de lo humano, del vecino que te saluda cada mañana, del tipo que ayuda en eventos de caridad, de la persona de la que jamás sospecharían. Y pues nada, esto fue todo el video, así que te recomiendo ver estos videos. Te recomiendo ver videos de la casa de los 200 demonios, que está interesante, ¿vale? No sabía si era 100 o 200. Así que pues nada, nos vemos en un próximo video. Así que apaga la luz y enciende la mente.